Muy buenos días, alumnos. La sesión de hoy día es longitud de arco. ¿Qué es la longitud de un arco o qué es un arco? Un arco es una parte o una sección de la longitud de la circunferencia. Observamos este gráfico, sigan el cursor. Este pequeño arco, esta pequeña curva, es el arco. Y nosotros vamos a calcular su longitud, es decir, su medida. Hay que recordar, alumnos, que esta pequeña zona en forma de pizza se le conoce como sector circular. Para poder calcular la longitud de este arco necesitamos solo dos datos. El primero es el radio de la circunferencia. Aquí tenemos el radio de la circunferencia. Y el segundo dato que necesitamos es el ángulo central. En este caso es θ. Ahí está señalado. Repito, para calcular la longitud o la medida de este arco L, necesitamos dos datos, el radio de la circunferencia y el ángulo central θ, que debe estar en radianes. Con esos dos datos utilizamos esta fórmula de aquí, que estoy señalando, esta fórmula de aquí. La longitud del arco, el valor de esta L, será igual a la multiplicación al producto de ¿quiénes? Del radio con el ángulo central, nada más. Es decir, la longitud es igual al producto del ángulo central con el radio. Recuerden, chicos, que el ángulo central debe estar en radianes nada más. Nota, en resumen, alumnos, esta zona que está de color celeste o turquesa se le conoce como sector circular. Esta pequeña curva es un arco. Nosotros vamos a hallar su medida. Y el ángulo que tenemos aquí, que es alfa, es el ángulo central. Ejemplos. Número 1. Calcular la longitud del arco L. Tenemos aquí, sigamos el cursor, tenemos aquí el sector circular. Tenemos el arco L y mira, tenemos ya los dos datos importantes que necesitamos. El radio, que es 15 metros, y el ángulo central, que es 2 pi quintos radianes. Aquí tenemos la explicación, justamente en lo que estoy hablando. Entonces, solo bastará aplicar la fórmula. La longitud es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Reemplazamos, alumnos, los datos. La longitud es igual, ¿cuánto mide el ángulo central? Muy bien, en el gráfico está 2 pi quintos radianes multiplicado por el radio. ¿Cuánto mide el radio? Excelente, en el gráfico está muy bien, 15 metros. Ahora simplificaremos. Vamos a simplificar entre 5. 15 entre 5, 3. Y 5 entre 5, 1. Excelente. ¿Qué nos quedó? 2 pi sobre 1 multiplicado por 3 metros. Resolvemos esta pequeña operación. 3 por 2, 6 pi. Entre 1 viene a ser lo mismo. Por lo tanto, la longitud del arco será 6 pi metros. Perfecto, alumnos. Ejemplo número 2. Calcular la longitud del arco L del sector circular si el diámetro, ojo, si el diámetro de la circunferencia es 48. Y aquí tenemos, alumnos, el gráfico. Recordemos algo muy importante. Para calcular la longitud de este arco que estoy señalando aquí, necesitamos dos datos, el radio y el ángulo central. El ángulo central ya lo tenemos, perfecto. Y el radio, aún todavía no, pero nos dan un dato importante. Aquí está señalado que el diámetro de la circunferencia es 48. Por lo tanto, chicos, si el diámetro es 48, ¿cuánto será el radio de la circunferencia? Excelente. La mitad,
Muy bien. ¿Y cuál es la mitad de 48? 24. Perfecto. 24 metros. Muy bien, alumnos. Para poder calcular la longitud de este arco, ya tenemos los dos datos importantes. El ángulo central y el radio, que es 24. Solo bastará aplicar la fórmula. La longitud es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Y reemplazamos. El ángulo central, ¿cuánto mide? Muy bien, pi octavos nos dice el gráfico. Y el radio es 24. Excelente. Ambos los simplificamos entre 8. 24 entre 8, 3. Y 8 entre 8, 1. Resolvemos esta pequeña multiplicación. 3 por pi, 3pi metros. Entre 1, lo mismo. ¿Cuánto es la longitud del arco? 3pi metros. Nada más. Ejemplo número 3. Calcular el radio de un sector circular si la longitud de su arco es pi octavos y la medida de su ángulo es 2 pi tercios radianes. Muy bien, alumnos. En los tipos de ejercicios en los que solo nos dan texto, es necesario graficar para poder ubicar los datos que nos da el problema. De esa manera tendremos una mejor visión, una perspectiva más clara de lo que nos están indicando. Aquí en la resolución está. Aquí está el gráfico. Sigan el cursor. Ubicamos los datos. Nos dicen que el arco es 8 pi centímetros. Aquí está. Y la longitud, la medida del ángulo es 2 pi tercios. Aquí está 2 pi tercios. Y como nos piden calcular el radio de este sector, pues le colocamos la letra R. Listo. Observamos que tenemos aquí el ángulo central, la longitud del arco y nos falta el radio. Solo bastará aplicar nuestra fórmula ya conocida como LOR. La longitud es igual al ángulo central por el radio. Reemplazamos los datos donde correspondan, muchachos. ¿Cuánto mide el arco? Muy bien, 8 pi. Es igual al ángulo central. ¿Cuánto es la medida? Muy bien, 2 pi tercios. Excelente. Aquí vamos reemplazando. Multiplicado por el radio R, que es lo que nosotros queremos hallar. Solo bastará resolver esta pequeña ecuación. Aquí dejo indicado lo que estoy haciendo. 3 que está dividiendo pasará a multiplicar a 8pi. Aquí está arriba, en el numerador, perdón. Y el 2pi que está multiplicando al radio pasará a dividir. Aquí está. Simplificamos pi y nos quedaría 8 por 3, 24, entre 2, 12 centímetros la medida del radio. Excelente. Ejemplo número 4. Nos indica calcular el ángulo de un sector circular si la medida de su arco es 10 pi centímetros y la medida de su radio es 15 centímetros. Muy bien, alumnos. ¿Qué es lo que recomendamos cuando tenemos solamente el texto en el ejercicio? Muy bien, graficarlo. Graficarlo para poder ubicar los datos y tener una mejor visión de lo que nos indica el texto. Aquí tenemos el gráfico. Seguimos el cursor. Aquí tenemos el gráfico. Ubicamos los datos. La longitud del arco es 10 pi. El radio es 15 centímetros. Y ahora no tenemos el ángulo del sector. Hay que calcularlo. Muy bien, alumnos. Solo bastará utilizar nuestra fórmula conocida como LOR. La longitud es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Aquí está. Lo estoy sombreando. Y reemplazamos los datos que tenemos. ¿Cuánto mide el arco? Excelente. 10 pi. Aquí está. El ángulo central sigue siendo θ porque queremos calcularlo. ¿Cuánto mide el radio, alumnos?
Excelente. 15 centímetros, ahí está. Se dan cuenta que es mucho más fácil observar el gráfico, este gráfico, para poder ubicar los datos ya en la resolución. Es mucho más fácil observar este gráfico para ubicar los datos, en lugar de estar leyendo nuevamente todo el ejercicio. Continuamos. Nos quedamos aquí. Ya reemplazamos los datos. Ahora, este 15 que está multiplicando al ángulo, que está multiplicando a θ, pasará a dividir. Aquí está. 10π entre 15. Ahora, como bien indica, simplificamos entre 5. Ahí. 10 entre 5, 2. Y 15, sigue el cursor, estoy aquí arriba. Y 15 entre 5, 3. Simplificamos entre 5. ¿Qué nos quedó, alumnos? Que el ángulo θ, el ángulo central, es igual a 2π tercios radianes. Cuando calculamos el ángulo, automáticamente nos da la medida en radianes. Listo. Ejercicio número 5. Calcular la longitud del arco L de un sector circular si el radio mide 20 metros y la medida de su ángulo es 60 grados. Muy bien, alumnos. ¿Qué es lo que recomendamos cuando tenemos solamente texto? Muy bien, graficar para ubicar los datos. Excelente. Aquí tenemos el gráfico ya realizado y ubicamos los datos. Nos dice que el radio mide 20 metros. Lo ubicamos. Aquí está. Y nos dice también que la medida de su ángulo es 60 grados sexagesimales. Y nos piden hallar la longitud. Muy bien, alumnos. Recordamos que para que nosotros podamos utilizar nuestra formulita conocida como LOR, el ángulo central, ¿en qué medidas debe estar? Excelente, en radianes. Pero aquí nos dan en ángulos sexagesimales. ¿Qué crees que debemos hacer? Muy bien, exacto, debemos de convertirlo a la medida radial. Excelente, tenemos que expresarlo en radianes. Muy bien, aquí te lo estoy explicando y aquí realizamos la pequeña conversión. 60 grados lo multiplicamos por pi sobre 180, muy bien, para poder convertirlo a radianes. Simplificamos los ceros, un cerito arriba, un cerito abajo, muy bien. ¿Qué nos quedó? 6 multiplicado por pi entre 18. Excelente, alumnos. Esto lo podemos hacer aún más pequeño. ¿Entre cuánto podríamos simplificar? Excelente, entre 6. 6 entre 6, 1. Y 18 entre 6, 3. Listo. Operamos 1 por pi, pi sobre 3. Es decir, el ángulo será pi tercios. Recapitulemos. Aquí arriba, el ejercicio nos pedía calcular la longitud del arco y nos daban el ángulo en el sistema sexagesimal. ¿Qué hemos hecho? Convertirlo a radianes para utilizarlo recién. Aplicamos la fórmula LOR. La longitud es igual al ángulo central, que es pi tercios, lo hemos calculado aquí arriba, pi tercios por el radio, que es 20. Como no podemos simplificar 20 y 3, simplemente lo dejaremos como fracción. 20 por pi, ahí está más claro, 20 por pi, 20 pi entre 3. La longitud será 20 pi tercios metros. Profesor, ¿por qué metros? Porque el radio está en metros. En el gráfico lo puedes observar. Muy bien, alumnos, es la explicación de los ejemplos. Si por ahí tienes alguna duda aún, revisa nuevamente el video, lee nuevamente tu teoría para que lo comprendas mucho mejor. Recuerda estudiar cada ejemplo por lo menos 2 veces y mira el video también. Ahora sí, te toca a ti la actividad. Bendiciones.